¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente tu mascota? Un caniche o un pug no surge en la selva ni en la tundra. No los encontrarías ahí de forma natural. Existen porque los cuidamos, porque los criamos, porque los moldeamos. Son el resultado de una historia compartida con los humanos. Una historia que recorre miles de años y que, sin exagerar, cambió el destino de ambos. Los perros y gatos no son caprichos aislados de la naturaleza, sino líneas que fueron modeladas por los humanos a través de la selección, unas veces directa, otras veces indirecta, de la crianza, de la preferencia acumulada generación tras generación. Pueden parecer muy distintos entre sí, pero siguen siendo una sola especie en cada caso, porque comparten más del 99% de su ADN. Y sin embargo, ese ADN, tan parecido entre razas, es a la vez muy cercano al de los lobos grises del hemisferio norte, en el caso de los perros. Esa coincidencia genética nos obliga a formular la pregunta con la que arranca este viaje. ¿Cómo fue que depredadores supremos, cazadores sociales y resistentes como los lobos, terminaron convirtiéndose en animales capaces de dormir a pierna suelta en el sofá, aprender nuestras rutinas y mirarnos a los ojos como ningún otro? Y hay más incógnitas. ¿Cómo se tejió una amistad tan profunda entre los humanos y dos linajes carnívoros a priori peligrosos, perros y gatos, hasta el punto de compartir hogar, alimentos y afectos? ¿De dónde brotó la enorme diversidad de razas actuales? ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el primer acercamiento hasta el vínculo que sentimos hoy? ¿Cómo moldeó esta relación nuestra propia evolución cultural y social? Y quizá lo más desconcertante de todo, ¿por qué hoy llegamos a cuidarnos y a amarnos mutuamente con tanta intensidad? Intentaremos responder a estas preguntas con lo poco, y a la vez muchísimo, que sabemos sobre el enigmático origen de la amistad entre humanos y nuestras dos mascotas carnívoras más influyentes. Para ello, haremos un viaje atrás en el tiempo, hasta la última gran era de hielo, y nos asomaremos a un planeta que no se parece al que conocemos. Una tierra más seca, más fría, con mares retraídos, glaciares avanzando y praderas interminables. Comprender ese mundo es clave para entender cuándo y cómo comenzó todo. Te adelanto algo: si amas a tus mascotas, lo que verás probablemente te hará mirarlas con nuevos ojos. Esta es la historia de perros y gatos. Los perros y los gatos hoy están allí donde estamos nosotros, en aldeas remotas, en megaciudades, en islas, en montañas, en desiertos. Especialmente en el caso de los perros, nuestra historia común se remonta muy lejos. Con seguridad más de 30.000 años y posiblemente más de 50.000. El perro desciende del lobo gris, Canis lupus, una especie característica de los ambientes templados y fríos del hemisferio norte. Y aunque el debate taxonómico persista, hay quien lo clasifica como subespecie del lobo, Canis lupus familiaris, y quien lo eleva a especie propia, Canis familiaris. Para el propósito de comprender su historia da igual. Todas las razas actuales forman parte de la misma población doméstica. Dentro de esa variedad abrumadora hay perros forjados para el hielo, arrastrando trineos con una resistencia física admirable. Perros de caza y de pastoreo. Perros guía que devuelven autonomía a personas con discapacidad visual. Guardianes, vigilantes y, sobre todo, compañeros. Quizá no existan dos especies tan diferentes en apariencia, y sin embargo, tan capaces de comprenderse como humanos y perros. Los perros distinguen palabras y les atribuyen significados, objetos, órdenes, sensaciones. Y los experimentos con paneles de botones sonoros han mostrado que cuando se les entrena, pueden combinar términos para expresar ideas sencillas pero precisas. Tengo hambre, quiero salir, prefiero ese juguete. Es decir, no hablan porque su anatomía no lo permite, no por falta de comprensión. Interpretan la voz, el tono, los gestos, aprendieron a leer nuestra intención. Los gatos, por su parte, suelen implicarse menos en nuestras ocurrencias. Tienen fama de ser más tercos, más independientes, menos dispuestos al entrenamiento. Eso no los hace menos inteligentes. Simplemente
No sienten la obligación de responder a cada demanda. Pueden identificar patrones, intenciones y estados emocionales, y el hecho de que suelen elegir cuándo participar no implica que no conecten. Lo hacen pero a su modo, con roces, con ronroneos, con presencias silenciosas y oportunas. De ahí surge esa rivalidad casi humorística entre gente de perros y gente de gatos. Elegimos espejo. Y aunque ambos son carnívoros que acabaron entrando en nuestras casas, sus trayectorias evolutivas son marcadamente distintas. Los gatos, físicamente, son más flexibles y articulados. Se mueven sobre muebles y estanterías con una seguridad que raramente vemos en los perros, más cómodos y competentes en el suelo. Esa diferencia no es casual. Habla de linajes y de ambientes. Los gatos domésticos, Felis catus, descienden de una forma salvaje muy similar a ellos, hoy nativa de África y el Próximo Oriente, aunque en el pasado su distribución fue más amplia, y su domesticación es más reciente. Aproximadamente hace 10.000 años, coincidiendo con el inicio de la revolución agrícola y la transición del Pleistoceno al Holoceno. Para entender cómo se forjaron ambas historias, la canina y la felina, conviene saltar mucho más atrás, unos 23 millones de años, del Paleógeno al Neógeno. Durante el Paleógeno, primer capítulo de la era de los mamíferos, el planeta aún recordaba a la Tierra de los dinosaurios. Clima templado y húmedo, vegetación densa extendida. Pero a partir de esos 23 millones de años, el mundo empezó a secarse y enfriarse. Se expandieron sabanas, praderas y tundras, se abrieron los bosques, cambiaron las plantas y con ellas los animales. Con ese cambio se renovaron las comunidades. Muchas formas dominantes se extinguieron. Se consolidaron y diversificaron los grupos de mamíferos modernos, entre ellos el orden carnívora, que hoy reúne unas 280 especies vivas. Aquí conviene despejar una confusión habitual. No es lo mismo carnívoro en sentido dietético que carnívora en sentido taxonómico. Carnívoro es todo animal que come carne. Carnívora es el orden de mamíferos que incluye, entre otros, a caniformes y feliformes. Muchos carnívoros dietéticos pertenecen a carnívora, pero no todos los miembros de carnívora son estrictamente carnívoros, como es el caso de los osos omnívoros. Entre los caniformes encontramos a los cánidos, lobos, zorros, perros, y a los arctoideos, osos, mapaches, coatíes, mustélidos. Y dentro de estos últimos, a una sorpresa para muchos, los pinnípedos, focas y elefantes marinos, mamíferos marinos muy exitosos que descienden de ancestros terrestres del orden carnívora. Una diferencia anatómica importante. Muchos arctoideos son plantígrados, o sea, apoyan la palma, con dedos articulados y omóplatos más libres, lo que les permite trepar, manipular, incluso caminar en dos patas con comodidad. Los caniformes, por el contrario, tienden a ser digitígrados, o sea, caminan sobre los dedos. Este diseño, menos apto para trepar, pero más eficiente para correr, favorece a cuadrúpedos especializados en ambientes abiertos, capaces de recorrer grandes distancias tras presas herbívoras. Existe, además, un linaje extinto emparentado que merece mención, los anficiónidos, que eran perros oso con rasgos intermedios entre cánidos y arctoideos y que se caracterizaban por su postura plantígrada, pelaje largo y colas robustas. Su existencia sugiere cómo pudo ser el ancestro común y cómo, tras separarse, cada rama exploró estrategias diferentes. En el otro gran bloque del orden están los feliformes, nuestros gatos, pero también leones, tigres, hienas y civetas. Comparten con los caniformes los dientes carnasiales, auténticas cuchillas para cortar carne y romper hueso, pero presentan un esqueleto más elástico y articulado que les permite pasar por huecos, usar la cola para equilibrarse y convertir la columna en un resorte que dispara saltos multiplicando su tamaño. Suelen estar más adaptados a ambientes cerrados o mixtos, y su cola, mucho más controlable que la de la mayoría de caniformes, les da una ventaja de equilibrista. Un rasgo clásico de los felinos. Garras retráctiles, protegidas y siempre listas.
El probable ancestro común entre feliformes y caniformes pudo asemejarse a una jineta, un generalista de tamaño medio que vivió en una era con depredadores muy distintos a los actuales. Entre los más llamativos aparecen los entelodóntidos, animales con cabezas enormes, apodados cerdos del infierno, o, cambiando de continente, los Forusracidae, aves del terror de más de 2 metros que dominaron Sudamérica cuando este continente estuvo aislado durante decenas de millones de años. Allí compartían escena con depredadores singulares como Thylacosaurus, un marsupial de colmillos de sable, y con cocodrilos terrestres gigantes, como el formidable Barinasuchus. En el Viejo Mundo la competencia venía de linajes troncales próximos a carnívora, como oxiínidos e hianodontes, grandes, con dentaduras y mandíbulas para triturar huesos, especialistas en megafauna del Paleógeno y el arranque del Neógeno. Durante mucho tiempo relegaron a los verdaderos carnívoros a papeles secundarios, muchas veces nocturnos. Pero el clima cambió, y con él, el tablero evolutivo. Las líneas más arcaicas se extinguieron y prosperaron los grupos más versátiles. Hoy hay caniformes y feliformes nativos en todos los continentes, salvo la Antártida. En África y Asia, los felinos ocuparon nichos de depredadores grandes. En el norte de Eurasia y Norteamérica, caniformes como osos y lobos destacaron como cazadores principales. Entre ellos destaca el oso polar, el carnívoro terrestre más pesado del presente, adaptado a una vida semiacuática en el hielo, con una dieta dura y especializada en mamíferos marinos. El último continente que recibieron los carnívoros modernos fue Sudamérica, durante el gran intercambio americano, entre 5 y 3 millones de años atrás, cuando el Istmo de Panamá unió por fin las Américas. Los flujos fueron en ambas direcciones. Al norte migraron perezosos gigantes, aves del terror, marsupiales carnívoros y armadillos gigantes. Hacia el sur llegaron los ancestros de jaguares y del lobo de crin, entre muchos otros. La llegada de tantos linajes norteños barrió y reemplazó buena parte de la fauna nativa, y se establecieron nuevos depredadores, incluyendo los tigres dientes de sable y antiguos cánidos sudamericanos como Protoción, que no dejaron descendencia actual. Aquellos ecosistemas eran intensamente competitivos antes de que apareciéramos nosotros en escena. Pero mucho antes de forjar con los humanos un vínculo inseparable, la naturaleza ya venía moldeando en los lobos las cualidades que después harían posible nuestra amistad. Eran depredadores de tope, sociales, con jerarquías complejas y comportamiento cooperativo. Esa vida en manada exige inteligencia social, interpretar señales, planear, colaborar, competir sin destruir el grupo. Esa sofisticación cognitiva los convierte en los mamíferos más agudos. Una manada típica giraba en torno a una pareja dominante monógama y varias generaciones de descendientes que cazaban presas grandes con pezuñas. Justo esas habilidades sociales fueron el puente cuando surgió, a nuestro lado, una oportunidad ecológica insólita. Permitieron que dos especies que podrían haber sido enemigas se entendieran. A medida que nos expandíamos hacia el este y el norte durante el Pleistoceno, nos adentramos en tierras dominadas por lobos. Durante un tiempo, pudieron haber sido nuestros depredadores tanto como nosotros una amenaza para ellos, pero un desafío compartido pudo empujar a la cooperación, el último máximo glacial. Hace unos 26.000 años la edad de hielo alcanzó su clímax. Los glaciares avanzaron, los bosques se retrajeron. El nivel del mar descendió más de 120 metros. El clima se volvió más frío y seco. Este escenario coincide con las primeras huellas firmes de que lobos y humanos caminaron juntos. Algunos estudios apuntan a Siberia como origen principal de la población ancestral de los perros modernos, justamente en ese periodo de aislamiento forzado por el hielo. Es posible, sin embargo, que la domesticación haya sido multirregional, con episodios independientes en lo que hoy son China y Oriente Medio. A esta historia ya de por sí compleja se sumó luego la creación de razas, que redujo la diversidad genética y mezcló señales, complicando la reconstrucción de parentescos recientes. Tanto lobos como perros sufrieron extinciones locales, y la genética actual
No refleja con nitidez los caminos exactos, pero la dirección general es clara. La arqueología añade escenas concretas a esta intuición. Enterramientos humanos que incluyen perros, huesos que revelan dietas compartidas, marcas de cortes en presas que sugieren cacerías coordinadas. Allí donde el hielo imponía hambre y silencio, la colaboración multiplicaba la probabilidad de volver con alimento. Y a cambio de sobras, calor de fogata y refugio en los márgenes, los paralobos, aquellos individuos menos temerosos, ofrecían alerta temprana y olfato prodigioso. El primer contrato social entre especies quizás se escribió sin palabras, con huellas paralelas sobre nieve recién caída. Con el tiempo, ese precontrato devino en coevolución. Perros y humanos se hicieron mejores leyéndose. El perro aprendió a seguir el gesto de la mano, la dirección de la mirada. El humano aprendió a interpretar el ladrido según su timbre y contexto. En términos de neurobiología, la convivencia moduló sistemas de estrés y recompensa. Hormonas como la oxitocina y la vasopresina empezaron a actuar no solo dentro de la especie, sino también entre especies. Que nos miremos a los ojos sin miedo es, acaso, uno de los logros más improbables de la evolución reciente. El linaje que dio origen a nuestros gatos domésticos jugaba otro papel en sus ecosistemas. El gato montés africano, que también habitó Medio Oriente y zonas mediterráneas menos áridas, es pequeño, solitario, oportunista, se alimenta de lagartos, anfibios, aves, pequeños mamíferos. Prefiere ambientes cálidos y secos, sabanas y matorrales, y su anatomía tridimensional, columna flexible, cintura escapular móvil, lo convierte en un acróbata forestal. Su estrategia: paso silencioso, aproximación paciente, salto letal. Corre bien, sí, pero más para escapar que para cazar. La mayoría de los gatos salvajes se parecerían mucho a un gato doméstico común. Las diferencias clave son conductuales: más timidez, mayor agresividad hacia los humanos. No ocupaban el vértice de la cadena. Ese lugar lo tienen otros felinos, sobre todo del género pantera, pero sí eran depredadores intermedios importantes. En África, el león es el gran actor, un coloso social de más de 250 kilos, con jerarquías, rituales y un claro dimorfismo sexual. Caza animales con pezuñas, como los lobos del norte, pero en la sabana. En ese entramado, otros caniformes y feliformes ocuparon nichos medianos o pequeños. Pocas especies compitieron de tú a tú con los leones, salvo hienas, también feliformes sociales de clanes complejos. Cuando los gatos salvajes comenzaron a aprovechar espacios humanizados, ya eran abundantes en su nicho a lo largo del creciente fértil. En paralelo, los humanos vivían una revolución silenciosa. Desde hace unos 70.000 años nuestra especie experimentó una explosión cognitiva. Arte, símbolos y lenguaje complejo. Las esculturas y pinturas rupestres lo atestiguan. Fue la maduración de nuestra herramienta más poderosa, el lenguaje. Más palabras, más conceptos, más capacidad de contar historias, de recordar, anticipar, planear y construir. Esa sofisticación cultural, quizás, favoreció la sociabilidad y la cooperación, y cabe la hipótesis de que nos autodomesticamos en cierto sentido. Grupos menos agresivos, más comunicativos y tecnológicamente aventajados transmitieron con más eficacia sus conocimientos. No sorprende que ese tipo de humanos tuviera mayores probabilidades de acercarse a los lobos adecuados. En el mundo de los gatos, el motor fue otro. La revolución agrícola sembró aldeas de grano, y el grano atrajo plagas. Roedores como un océano que se mueve bajo las casas. En esa abundancia improvisada, el gato halló un festín. No necesitó comprender nuestros gestos ni aprender nuestras palabras. Le bastó con tolerar nuestra proximidad. A cambio de tolerancia y con el tiempo de afecto, nos ofreció control biológico. El trato tácito del granero fue un segundo gran experimento de convivencia entre especies, menos ruidoso, más sutil y, sin embargo, eficaz. Las evidencias culturales del Pleistoceno muestran que, cuando los perros ya formaban parte de nuestras vidas, los despedíamos con rituales, los enterrábamos.
Ese gesto aumentó sus posibilidades de conservación y nos permite hoy conocer a algunos de los más antiguos. La genética y la zooarqueología sugieren que, a partir de cierto momento, nos dispersamos juntos. Es muy probable que perros acompañaran a los primeros humanos que llegaron al continente americano cruzando Bering cuando aún existía un puente terrestre. También nos acompañaron en travesías marítimas tempranas mientras nos extendíamos por archipiélagos. Hace 5.000 años, humanos y perros compartían casi todos los continentes, salvo la Antártida. En Egipto, nuestra relación alcanzó una dimensión simbólica explícita. No solo convivimos, los momificaron, los embalsamaron, los representaron en relieves y mitos. Anubis, con cabeza de cánido, se convirtió en una figura sagrada. Restos de mascotas se ofrecían a los dioses. Su presencia trascendía lo utilitario. Domesticar viene del latín domus, casa, traer al hogar. Pero en el caso de perros y humanos, la relación empezó antes de la casa. Surgió cuando aún éramos cazadores-recolectores, al final del Pleistoceno. Fueron el único animal que coevolucionó con nosotros durante esa fase preagrícola. Fueron los primeros en cruzar el umbral de nuestra historia cultural, y quizá los únicos durante miles de años. Abrieron camino a la domesticación posterior de decenas de especies, aunque ninguna con un vínculo tan profundo. Los gatos también entraron en la esfera simbólica. Desde el Próximo Oriente hasta el Valle del Nilo, su figura aparece asociada a fertilidad, protección del hogar y control de plagas. La iconografía los eleva sin traicionar su esencia. Siguen siendo cazadores incluso cuando los pintan con collares. Su difusión por rutas marítimas y caravanas los llevó a islas y puertos de todo el Mediterráneo, y más tarde a casi cualquier lugar con barcos. Pocos animales se adaptan tan bien a bodegas y muelles como un gato con hambre y paciencia. Cada persona que convive hoy con un perro o un gato tiene, sin darse cuenta, un experimento evolutivo viviente en casa. La selección acumulada, generación tras generación, produce líneas tan dispares que parecen distintas especies. No solo se moldeó la morfología, tamaños, colores, proporciones, sino también la conducta, el temperamento, la sociabilidad. Eso, de hecho, es lo más sorprendente. Tenemos perros guardianes, pastores, cazadores, nadadores de compañía, pero comparten un mismo rasgo: docilidad hacia la voluntad humana y un apego enorme. Y el amor fue recíproco. ¿Por qué seguimos alimentándolos, cuidándolos y dejándolos entrar en nuestras camas, incluso cuando su utilidad material ha desaparecido para la mayoría? ¿Cómo pudo empezar esta amistad y beneficiar a ambas partes? Solemos imaginar domesticaciones lentas, de milenios. A veces lo son, pero también subestimamos la potencia de la selección. Un ejemplo famoso es el experimento con zorros plateados en Siberia, iniciado a mediados del siglo XX y aún en marcha, con decenas de generaciones seleccionadas únicamente por docilidad hacia humanos. Además del temperamento, aparecieron rasgos colaterales: neotenia conductual, comportamientos infantiles persistentes, pelaje más corto, manchas blancas, colas enroscadas, orejas caídas, ojos más grandes. Ese conjunto de rasgos se conoce como síndrome de la domesticación. La razón es genética. Genes que influencian la respuesta al estrés y la sociabilidad afectan a su vez otras rutas del desarrollo embrionario y postnatal. Es un efecto dominó, pleiotropía. Cambias una perilla y se mueven varias. En perros, la domesticación también tocó la digestión y el olfato. Algunas poblaciones desarrollaron más copias de genes ligados a la digestión de almidón, una adaptación a dietas humanas con cereales y tubérculos. En gatos, lo que mejor se adaptó fue la tolerancia social y la variabilidad del pelaje. Su metabolismo siguió siendo el de un carnívoro estricto, con necesidades nutricionales particulares. De ahí que humanizar dietas sin cuidado sea peligroso. La cercanía emocional no disuelve millones de años de especialización. ¿Cómo ocurrió con perros y gatos? Hay dos modelos generales. El primero, la domesticación intencional. Humanos capturan,
Crían y seleccionan aprovechando fuerza, leche o carne, como sucedió después con caballos, vacas, cabras. El segundo, la autodomesticación. Los animales se benefician por su cuenta de vivir cerca de nosotros, sin plan humano consciente al principio. Este segundo encaja mejor con perros y gatos. Los humanos producíamos basura, restos de comida, huesos, pieles. Los individuos menos temerosos, más tolerantes, se acercaban a alimentarse. No todos podían. Solo quienes controlaban la distancia justa y gestionaban el miedo obtenían la recompensa. A lo largo de muchas generaciones, esos individuos más mansos y curiosos prosperaron, y sus descendientes lo fueron aún más. Nació un ecotipo de lobo especializado en vivir en torno a nuestros asentamientos. A esta idea se la llama teoría de la basura, y hoy es muy aceptada para explicar la primera fase de transición. La selección natural favoreció a los lobos más sociales y menos temerosos cerca de nosotros. Los más agresivos o huidizos quedaron lejos, manteniéndose como lobos salvajes. De nuestro lado, descubrimos pronto que estos animales avisaban de intrusos con sus ladridos, rastreaban, ayudaban a cazar. La cooperación creció. Nosotros ofrecíamos alimento y refugio, ellos, vigilancia, defensa, compañía. Por primera vez, dos especies distintas compartieron no solo territorio, sino objetivos y emociones. En el camino, cambió también el cerebro de ambos. Los perros evolucionaron una sensibilidad extraordinaria a nuestras señales, miradas, manos, tonos. Su sistema hormonal reacciona al contacto con nosotros elevando la oxitocina, la llamada hormona del apego, del mismo modo que el nuestro responde a ellos. Biológicamente, el cariño hacia un perro activa circuitos similares a los del amor parental. No es casualidad, es el rastro de miles de años de convivencia y coadaptación. Con los gatos, el modelo alianza de granero encaja: grano, roedores, gatos, tolerancia humana. Aquí la selección humana fue, al principio, pasiva, favorecer a los individuos más sociables, no agredirlos, permitirles dormir bajo techos. Más tarde, ya en contextos urbanos, empezamos a seleccionar patrones de color, longitud del pelo y temperamentos más abiertos. Pero el núcleo cazador quedó casi intacto. Por eso, incluso un gato muy mimoso puede pasar en segundos del ronroneo al acecho de una sombra en la pared. Hay quien sugiere que los perros impulsaron aspectos de nuestra empatía, cooperación y sentido comunitario. Una manada mixta que aumentó la supervivencia de ambos. No sorprende que grandes civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, convivieran con perros y gatos, integrando su presencia en mitos y rituales. Con el paso de milenios, los perros se diversificaron en razas, tamaños, pelajes, temperamentos, y aunque olvidemos su origen salvaje cuando los vemos dormir panza arriba, en cada uno late la memoria de un lobo que, alguna vez, eligió confiar. También nosotros cambiamos. Domesticar no es asimétrico, transforma a todos los implicados. Nuestros horarios, la distribución de nuestras casas, el modo en que socializamos, incluso la forma de jugar con bebés, tirar una pelota, señalar objetos, compartir comida, se reforzaron con la presencia de perros y gatos. Las palabras que usamos para afectos, fiel, mimoso, guardián, independiente, se cargaron de sentido al convivir con ellos, y en el cerebro el mapa del otro se afinó. Aprendimos a leer orejas, colas, posturas. Ellos aprendieron a leer cejas, manos, pupilas. Si esta historia nos enorgullece, también nos obliga. La selección de razas, en su fase reciente, a veces privilegió la estética sobre el bienestar. Hocicos tan cortos que dificultan respirar, columnas demasiado largas, pieles arrugadas propensas a infecciones. Amamos a nuestros compañeros. Debemos cuidarlos con conocimiento. La ciencia del bienestar animal nos recuerda que el vínculo no es solo cariño. Es responsabilidad de proporcionar ambiente, nutrición, salud, comportamiento y libertad de miedo y dolor. En gatos, además, la libertad sin control tiene costos ecológicos.
poblaciones ferales pueden impactar la fauna nativa, especialmente en islas. Convivir requiere políticas sensatas, esterilización responsable, enriquecimiento ambiental, juego y estímulos que respeten su naturaleza. No todo es advertencia. Hay también nuevas formas de cooperación. Perros detectores entrenados para buscar personas bajo escombros, para olfatear sustancias peligrosas o enfermedades. Perros de terapia que modulan el ánimo en hospitales y residencias. Gatos que acompañan procesos de duelo o ansiedad con una presencia serena. La utilidad regresó, pero ahora en otra clave: la del cuidado y la salud mental. Imagina un campamento en la estepa tardo-plistocena. Un círculo de piedra protege la fogata del viento. Al borde sombras, huesos limpios que brillan con la escarcha. Dos figuras se acercan. No son lobos puros, al menos no del todo. Se detienen a una distancia calculada. Uno de ellos suelta un ladrido grave cuando algo cruje más allá de la línea de árboles. Un humano se incorpora, toma una antorcha, mira. No hay ataque, hay aviso. En ese microgesto nació una alianza. Ahora salta a una aldea de adobe milenios después. Los graneros guardan cereal. La noche trae chillidos diminutos en las vigas. Un felino de lomo rayado y ojos oblicuos se desliza bajo la puerta. No busca nuestra mano, busca movimiento. Salta, aprieta, muerde. Por la mañana, alguien deja un cuenco con leche. No es necesario, pero el gesto abre otra puerta. La costumbre de que ese pequeño cazador comparta techo. La genética moderna es capaz de rastrear migraciones, cuellos de botella, híbridos. Pero la historia de perros y gatos incluye sombras, poblaciones que desaparecieron, líneas que se mezclaron hasta perder señas. Hubo perros que acompañaron a pueblos enteros y se extinguieron con ellos. Gatos que colonizaron islas con viajeros y luego se confundieron con poblaciones locales. Incluso hoy, perros asilvestrados y lobos pueden cruzarse en algunos lugares, y lo mismo, gatos domésticos con gatos monteses. La frontera no es siempre nítida. Reconocer esa porosidad no resta valor a la narrativa, la hace más verdadera. La domesticación no fue un evento único, sino una constelación de procesos que encendieron y apagaron luces a lo largo de milenios. La anatomía no miente. Los caniformes, digitígrados, optimizan el trote y la carrera. Zancadas largas, economía de movimiento, tendones como resortes. Muchos arctoideos, plantígrados, compensan con manos funcionales, garras para escalar, muñecas flexibles. Los feliformes afinan la tercera dimensión, columna como látigo, omóplatos que flotan, colas que escriben curvas en el aire. Cuando tu perro te mira esperando que lances la pelota, hay en su pecho un metrónomo de millas recorridas tras manadas de ungulados. Cuando tu gato salta desde una estantería y cae sin ruido, su cuerpo ensaya trucos de equilibrio bruñidos entre ramas y rocas. Las culturas inscribieron a perros y gatos en sus cosmologías, en tumbas y templos, en cuentos y proverbios, en pinturas, cerámicas y textiles. Perros que guían a las almas, gatos que protegen la casa de espíritus y roedores. Más tarde, con la expansión global, llegaron a palacios europeos, patios andaluces, patios andinos, mercados asiáticos, y al cine, la literatura, la música, compañeros domésticos convertidos en símbolos universales. Pocas figuras han viajado tan bien entre mitos locales y modernidad global como ellos, y es que lo cotidiano se vuelve un laboratorio. Un experimento en casa, señala con el dedo índice 2 tazas, una con un premio oculto, y observa si tu perro sigue el gesto. Lo más probable es que sí. Ahora prueba con tu gato. Quizá te mire, quizá no. Tal vez interprete el movimiento de tus ojos más que el dedo. No es desinterés aleatorio. Son estrategias cognitivas distintas. Los perros, moldeados por miles de años de lectura de señales humanas, responden mejor a gestos explícitos. Los gatos, más sensibles al movimiento sutil, al sonido mínimo, actúan cuando el incentivo es claro y el contexto los favorece. No es una competición de inteligencia, es una coreografía de nichos. En ambos, el juego cumple una función. No es únicamente entretenimiento, es práctica de habilidades.
Perseguir una cuerda, traer una pelota, esconder un premio. El cerebro se cablea mientras se divierte. De nuestra parte, el juego es también lenguaje. Te entiendo, me entiendes. Y el lenguaje genera futuro. Rutinas, horarios, expectativas. Quien tiene un perro sabe que el reloj de paseos no falla. Quien convive con un gato sabe que la hora del primer rayo de sol trae reclamaciones con maullidos suaves o insistentes. Y es que los humanos hoy sabemos mucho y, a la vez, nos quedan preguntas. ¿Cuántas veces, en cuántos lugares, arrancó la domesticación canina y cuántas se disolvieron antes de prosperar? ¿Qué proporción del síndrome de la domesticación se explica por cambios en células de la cresta neural durante el desarrollo? ¿Hasta qué punto la proximidad a humanos modificó el repertorio comunicativo de los gatos, sus vocalizaciones dirigidas a nosotros, frente a sus llamadas naturales? Estas preguntas no son tecnicismos, afinan el relato de un nosotros más amplio. Vivimos en ciudades que a veces no fueron pensadas para animales, y sin embargo, ellos están aquí. El futuro de la alianza pasa por diseñar urbes pet-friendly con parques, rutas seguras, refugios climáticos, por repensar vivienda y trabajo, telepresencia, horarios flexibles, para estilos de vida que integren cuidados. La tecnología suma, collares con sensores, veterinaria de precisión, enriquecimiento ambiental inteligente. Pero la esencia sigue siendo analógica: tiempo, atención, presencia. Un paseo sin prisa, una siesta compartida, un juego improvisado valen más que cualquier dispositivo. Hoy, tras el ocaso de las eras glaciares y la desaparición de muchos grandes depredadores, los descendientes de aquel lobo confiado y de aquel gato oportunista caminan entre nosotros. Nos recuerdan que la evolución no es solo competencia y dientes, también es cooperación, simbiosis, empatía. Quizá aquella alianza antigua alteró el rumbo del planeta más de lo que imaginamos. Cambió cómo cazábamos, cómo viajábamos, cómo nos organizábamos, cómo sentimos. En nuestro presente, perros y gatos son parte inseparable de quienes somos. Los perros encarnan la cooperación, el trabajo en equipo, la confianza que se gana con el tiempo y se renueva cada mañana cuando mueven la cola al vernos. Los gatos, por su lado, son la elegancia de la independencia, la conexión con lo misterioso, esa presencia que nos recuerda que lo salvaje también cabe en la cotidianidad. Dos formas distintas de acercarse a lo humano, una desde la lealtad explícita, otra desde la libertad compartida. Ambas emanaciones de una misma fuerza evolutiva, la sociabilidad, la capacidad de entender al otro y encontrar en la diferencia una oportunidad de sobrevivir juntos. Cada ladrido y cada ronroneo son ecos de una fogata encendida hace decenas de miles de años, cuando la tierra estaba cubierta de hielo y aprendíamos a contar historias para mantenernos unidos. Desde entonces caminamos en paralelo, compartiendo refugios, alimentos y afectos. Somos, en cierto sentido, parte del mismo hogar, del mismo fuego. La ciencia puede desmenuzar genes, mutaciones y adaptaciones, pero hay un fondo que excede el dato: el vínculo emocional. Ninguna mutación basta, por sí sola, para explicar el amor. Eso lo construye la convivencia diaria, las miradas, los hábitos, el tiempo. Cuando un perro nos espera junto a la puerta o un gato se acomoda en nuestro regazo, no responde a un cálculo de utilidad inmediata. Responden a una memoria emocional labrada durante miles de generaciones que aprendieron que estar cerca de humanos podría significar estar a salvo. Y nosotros aprendimos que cuidarlos nos hace mejores, más empáticos, más humanos. Tal vez por eso, en un mundo que cambia sin descanso, esa alianza persiste como una de las pocas constantes verdaderas: el amor entre especies. Si tuviéramos que condensar la influencia de esta relación en una frase, diríamos que pocas interacciones han moldeado tanto el comportamiento, la evolución y la cultura de dos especies como la que nos une a perros y gatos. Ellos cambiaron con nosotros cambiamos gracias a ellos. Si los perros representan el compañerismo, la lealtad, la cooperación,
Los gatos encarnan el misterio, la contemplación, la libertad elegida. Juntos son un espejo de nuestras dos mitades, la que anhela pertenecer y la que necesita ser libre. Y quizá, al mirarlos, lo que en realidad observamos es nuestro propio reflejo, la prueba de que, incluso en un planeta afilado por la competencia, la empatía y la convivencia, pueden ser la forma más poderosa de evolucionar. Ahora, volvamos al detalle, a los engranajes finos que mantuvieron intacta esta gran historia. En el tronco canino, esa sociabilidad de manada fue clave. En la tundra y la estepa del Pleistoceno tardío, lobos y humanos competían por las mismas presas. La superposición de dieta y territorio generaba conflicto, sí, pero también contacto repetido. En tiempos de escasez, como durante el último máximo glacial, la proximidad a campamentos humanos ofrecía un recurso: desechos, huesos, grasa, pieles. Los individuos con menor reactividad al estrés, más curiosos y tolerantes, se arriesgaron primero. Ese fue el embrión del ecotipo parahumano. Con generaciones cambió su fisiología del estrés, se atenuó su distancia de fuga, se reforzó la cooperación. Los humanos, que ya se cohesionaban por el lenguaje y la cultura, notaron pronto que esos lobos amigables eran alarmas vivientes, compañeros de caza, guardianes nocturnos. Con perros, la caza puede volverse más eficiente. Con perros, la vigilancia se multiplica. Con perros, los grupos humanos se atreven a colonizar ambientes aún más duros. En el linaje felino, el motor fue otro: la sedentarización agrícola. Donde hay grano, hay roedores. Donde hay roedores, un cazador silencioso encuentra un nicho. Los gatos no necesitaron aprender nuestras órdenes, necesitaron que dejáramos grano. En ese trato tácito, ellos ofrecían control biológico y nosotros tolerancia, calor, refugio. Más adelante, llegó el afecto, pero su identidad cazadora, el acecho, el salto, la preferencia por espacios altos y estrechos, nunca se diluyó del todo. Por eso un gato se pasea entre estantes sin esfuerzo y un perro prefiere el suelo. Son cuerpos contándose a sí mismos su pasado. La anatomía cuenta historias. Los caniformes, digitígrados, se optimizan para trotar y correr, tramos largos, persecuciones, economía de movimiento en la llanura. Los arctoideos, plantígrados, ganan manos funcionales, trepar, manipular, hurgar. Los feliformes, con columna elástica y cola fina, dominan la tercera dimensión: saltar, girar en el aire, caer de pie. Y ese catálogo de formas surge de millones de años de clima que abre ecosistemas, de plantas que cambian su fisiología, de presas que evolucionan. Es un ajedrez a cámara lentísima. A esa escala, no sorprende que, cuando los humanos entramos en juego con nuestro propio arsenal de cultura y tecnología, encontráramos aliados listos para reconocernos. La arqueología ofrece escenas inolvidables: enterramientos de perros junto a humanos, huesos con huellas de vida compartida, pasos coordinados en el registro fósil hacia América cruzando Beringia. Más tarde, la iconografía egipcia inmortaliza la devoción. Incluso en mundos tan distintos, cazadores, recolectores de la estepa, agricultores del Nilo, el vínculo aparece. Eso nos dice algo profundo. La relación no fue un accidente local. Brotó una y otra vez donde la ecología lo permitió. Y si miramos a la genética, encontramos confirmaciones e interrogantes. Sabemos que perros y lobos comparten un pasado reciente, pero los cuellos de botella, la selección artificial y las extinciones locales borronearon el mapa. Algo similar ocurre con gatos. Su similitud morfológica con la forma salvaje es tal que a veces es difícil distinguirlos, y la diferencia se revela en el comportamiento. Esa timidez atávica que en el doméstico se atenúa fue probablemente el primer umbral a cruzar. No hace falta transformar el cuerpo para transformar la convivencia. Basta con girar unos grados el dial del miedo. A estas alturas, es imposible ignorar el componente emocional. Los estudios muestran que el contacto visual entre perro y humano dispara oxitocina en ambos.
Es el pegamento químico de las relaciones de cuidado. No es poético decir que nos amamos, es descriptivo. Y no resta rigor reconocer que ese amor emergió porque resultó útil muchas veces. Mejoró la caza, la seguridad, el bienestar. Pero con el paso de milenios, dejó de explicarse solo por la utilidad. Hoy esa reciprocidad se sostiene por la historia compartida, por el hábito, por la cultura y, por supuesto, por el placer de la compañía. Ninguna otra herramienta cultural, ni la rueda, ni el arado, ni el hierro, te mira así cuando vuelves a casa. Si la teoría de la basura explica el arranque con los perros, la alianza de granero explica el arranque con los gatos. En ambos casos, la selección favoreció temperamentos específicos, menor agresividad, mayor tolerancia a la proximidad, curiosidad, plasticidad conductual. Con perros, además, la selección humana intencional entró pronto a pulir habilidades: pastoreo, guarda, caza, trineo. Con gatos, el pulido fue más sutil, selección por pelajes, patrones, caracteres más sociables, pero dejando intacto un núcleo cazador. Y así llegamos al presente. En una casa moderna puedes ver conviviendo la sombra del lobo y la del gato salvaje. Cuando el perro te trae una pelota una y otra vez, pone en escena siglos de cooperación y juego social. Cuando el gato se sienta en la repisa más alta, reencarna su dominio de la tercera dimensión. Cuando ladra a alguien que se acerca, cumple el rol ancestral de alarma. Cuando el gato se desliza silencioso tras un insecto en la cocina, activa el mismo programa que lo guiaba entre hierbas altas. Son recuerdos inscritos en el cuerpo y la conducta. Queda una última reflexión. ¿Qué dice de nosotros este vínculo? Dice que frente a la dureza del mundo, aprendimos a buscar aliados, que supimos ver valor donde otros veían peligro, que cultivamos la empatía hasta incluir a otro depredador en nuestro círculo de confianza, que comprendimos, con la práctica, no con teorías, que la cooperación multiplica la vida. Si la evolución es cambio con herencia, entonces el amor entre especies es también una estrategia de supervivencia, una bellísima. Así que la próxima vez que mires a tu perro o a tu gato, recuerda, no estás viendo solo a un animal doméstico. Estás viendo una historia que empezó en hielos y sabanas, que cruzó continentes y océanos, que encendió hogueras y talló dioses, que inventó trabajos y juegos, que enterró a sus muertos con honores y que hoy, sencillamente, se acurruca a tu lado. La evolución de las mascotas es, en el fondo, nuestra propia evolución contada con otra voz. Y tal vez por eso, pase lo que pase allá afuera, esta alianza seguirá recordándonos quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes podemos seguir siendo cuando escogemos la empatía.